Hola, bienvenidos nuevamente a Bigogurumis. En esta ocasión te traigo a este pequeño y muy tierno Superman, que es de la colección de superhéroes que vamos a estar realizando. Ya tenemos a Batman en el canal. Si quieres hacerlo, pues bueno, puedes picarle aquí para que vayas directamente al enlace. Y bueno, en comparación de Batman, este Superman tiene su cabeza redondita, pero pues tendría la misma medida si lo realizamos con el mismo número de ganchillo. Así es que si te gusta, vamos a elaborarlo. Los materiales que vamos a utilizar para realizar a nuestro Superman serían estambre sinfonía color piel, granate, azul rey, amarillo, color negro para el cabello, ojitos del número 12, nuestro ganchillo del número 3, relleno, un marcador de puntos, tijeras, aguja y un poco de pegamento. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Para esto vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Nos queda un total de 9 puntos bajos. Para la vuelta número 3 y la vuelta número 4 vamos a mantener estos mismos 9 puntos bajos. Es decir, solamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo por un total de 2 vueltas. Si gustas tú aquí puedes poner tu marcador o puedes ir contando. Y aquí es mi último punto de la vuelta número 4. Ya voy a cortar el color piel y voy a hacer un cambio de color a azul. Ya que cambié aquí a mi color azul, voy a hacer únicamente por la parte de atrás 7 puntos bajos y una disminución. Y una disminución. Y nos quedan un total de 8 puntos bajos. Ahora de nuestra vuelta número 6 a la vuelta número 10 vamos a mantener un punto bajo en cada punto bajo. Aquí voy a marcar para saber que empieza mi primer vuelta. Y voy a continuar haciendo ya de manera normal mis puntos bajos. Ya que terminamos aquí nuestras 5 vueltas, vamos a rellenar nuestro bracito, pero únicamente hasta la mitad. Ya que rellenamos nuestro brazo, vamos a retomar con nuestro tejido, haciendo un punto bajo extra. Vamos a cerrar el bracito por la mitad y vamos a hacer 3 puntos bajos. Y ya podemos cortar larguito para coser después. Y así quedan nuestros dos bracitos. Para las piernas vamos a hacer 2 piezas. La primera la vamos a cortar y en la segunda vamos a mantener el hilo para realizar el cuerpo.
Entonces vamos a hacerla. Para esto realicé un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego hice 6 aumentos, nos quedan 12 puntos bajos. Y ahora para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo. Aquí yo ya lo hice, lo voy a marcar. Y a continuación un aumento. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Aquí es mi último aumento. Vamos a realizar los 18 puntos bajos que nos quedaron en esta vuelta, pero únicamente tomando la hebra de atrás. Aquí hice mi último punto. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, que son 6 puntos bajos, ya tomándolo por la hebra normal. Y 6 puntos bajos, 5 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y 5 disminuciones, y nos restan 2 puntitos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución y finalizamos con 4 puntos bajos. Aquí nos quedan un total de 12 puntos. Para la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de punto bajo en punto bajo. Aquí, antes de terminar de cerrar nuestro último punto, voy a cambiar ya al color azul nuevamente. Y voy a realizar lo mismo, un punto bajo en cada punto bajo, pero tomando únicamente la hebra de atrás. Para la vuelta 9 y 10 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero ya tomando el punto de manera normal. Aquí, antes de cerrar nuestro puntito, vamos a cambiar nuevamente a color rojo y vamos a hacer punto bajo en punto bajo otra vez, pero ahora con este color rojo. Vamos a posponer aquí un poquito el trabajo para rellenar esta piernita.
Listo, aquí ya terminamos de rellenar. Lo siguiente que vamos a hacer es levantar una cadenita de esta forma y nos vamos a unir a la otra pierna. Esta sería la primera ronda del cuerpo. Aquí vamos a aplastar la otra patita a la mitad para saber dónde anclarnos. Justo aquí a la mitad del piecito vamos a entrar y nos vamos a unir con un punto bajo. Este va a ser nuestro primer punto bajo de los 12 que tiene nuestra piernita. Entonces vamos a continuar haciendo puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y número 12. Y nos vamos a ir a la cadena a hacer un punto bajo y vamos a continuar haciendo los 12 puntos bajos de la segunda pierna. Y aquí 12. Un puntito nuevamente en la cadena. Y ahora para ubicarnos en la mitad por la parte de atrás vamos a hacer 6 puntos extra. Aquí vamos a cambiar a color amarillo. Y vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 13 puntos bajos, una disminución, nueve puntos bajos, y una disminución. Y vamos a cambiar nuevamente a color azul. Y en esta vuelta nos quedaron 24 puntos bajos. Ahora con el azul vamos a realizar nuevamente los 24 puntos bajos. Ya terminé aquí esta vuelta y ahora voy a hacer 3 vueltas más de punto bajo en punto bajo. Aquí ya puse mi marcador para no confundirme. Serían 3 vueltas más de punto bajo en punto bajo. Ya terminamos aquí nuestras 4 vueltas. Ahora lo que vamos a realizar es un punto bajo
2 puntos bajos y una disminución. Y continuamos haciendo esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución toda la vuelta. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Aquí ya podemos ir rellenando para que al final no nos cueste tanto trabajo. Y para la última vuelta vamos a mantener un punto bajo en cada punto bajo. Ya podemos cortar aquí larguito para coser al cuello. Y vamos a seguir rellenando otro poquito para que nos quede el cuerpo bastante firme. Y aquí ya podemos coser los bracitos, aquí de esta forma. Para la cabecita, a diferencia del tutorial que hicimos de Batman, esta cabecita sí va a ser redonda, entonces vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Nos queda un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Nos queda un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento.
Vamos a realizar ahora 7 vueltas de punto bajo en punto bajo. Terminamos de aquí nuestras 7 vueltas de punto bajo en punto bajo. Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Ya hice aquí el primero, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así por toda la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Aquí es momento de colocar nuestros ojitos. La vamos a colocar en la vuelta número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre la 12 y la 13 aproximadamente con 4 puntos de separación. Ya están aquí bien sujetos con sus seguritos. Ahora vamos a comenzar a rellenar nuestra cabecita. Listo, vamos a continuar ahora con 2 puntos bajos y una disminución. Nuestra última fila de disminuciones va a ser de un punto bajo y una disminución. Aquí fue la última disminución y voy a cortar este no tan largo porque en el cuerpo ya dejamos bastante larguita la hebra para coser. Y voy a terminar de rellenar mi cabecita. Para el cabello vamos a hacer una especie de casquito. Es lo mismo que la cabeza, solamente que sin las disminuciones. Aumentamos hasta la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y realizamos 7 vueltas de punto bajo en punto bajo, igual que con la cabeza. Entonces aquí vamos ahora a hacerle los mechones de cabello que tiene en la parte de arriba. Vamos a realizar 9 cadenas y nos vamos a regresar haciendo medios puntos altos. Y al llegar ya a esta parte nos vamos a anclar solamente por la parte, el bucle de arriba.
y vamos a hacer un punto deslizado. El siguiente mechón va a ser de 11 cadenas. Y de igual forma nos vamos a regresar con medios puntos altos. Y de igual forma nos vamos a anclar en el siguiente punto con un punto deslizado. La siguiente tirita de cabello va a ser de 13 cadenas. Y de igual forma nos vamos a regresar con medios puntos altos. Lo mismo, nos vamos a volver a anclar en el siguiente punto, solamente por la hebra de arriba, y vamos a hacer un punto deslizado y podemos cortar un poquito larguito para poder ahorita rematar los hilitos. Para hacer el chinito de enfrente vamos a unirnos en la cadena que dejamos libre del mechón de en medio y vamos a levantar 6 cadenas. A partir de la segunda vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3, 4 y en el último puntito vamos a realizar un punto bajo normal. De esta forma. Y nos vamos a unir en el bucle que teníamos disponible del último mechón que realizamos. Ya solamente nos quedaría rematar estos hilitos. Ya colocamos aquí el casquito. Va a ir de esta forma, que el chinito quede de forma casi centrado, un poquito más hacia la derecha, ligeramente. Y estos mechoncitos hay que colocarlos en la parte de arriba, bien estiraditos para que no hagan mucho bulto en la parte de arriba y solamente esté simulando los mechones que tiene Superman en esta parte, como un poquito despeinadito. Y pues bueno, su clásico aquí risito. Este igual lo pueden acomodar, lo puedes coser, lo podemos poner una gotita de pegamento para que se quede aquí. Igual el casquito, si lo quieres pegar o si lo quieres coser, lo dejo totalmente a tu elección, a como más te guste. Pero bueno, esto iría así, entonces vamos a colocarlo. De una vez te voy a ir mostrando esta parte que también yo la voy a pegar con silicón caliente. Es el logotipo, yo en mi caso es impresión en tela, pero como les comentaba en el tutorial de Batman, puedes imprimirlo a color y pegarlo sobre un pedacito de foamy, algo que esté grueso o algún cartoncito, y colocarlo, pegarlo aquí, o puedes bordarlo. Ahora sí que todo esto lo dejo totalmente a tu imaginación, a tu creatividad, como tú prefieras hacerlo. Entonces vamos a pegar el pelito o coser el pelito y pegar esta parte. Ya quedó pegado esta parte y el logotipo.
Ahora lo que hice fue aquí bordar con un poquito de hilo lo que serían sus patillas y sus cejas de esta forma. En la parte de arriba del ojito, ligeramente hacia las esquinitas, ahí van las cejitas. Y también ya le puse chapitas con un poquito de sombra para ojos. Ahora solamente nos resta hacerle la capita. Para la capa vamos a levantar 13 cadenas y vamos a ir haciendo medios puntos altos. Nos tiene que quedar un total de 12 medios puntos altos. Vamos a continuar. Y de aquí vamos a hacer 7 filas, pero tomando únicamente la hebra de atrás. En cada vuelta vamos a girar y vamos a tomar únicamente la hebra trasera. Aquí ya terminé mis 7 vueltas, no incluida la primera, ya que la primera entra justo por en medio de las cadenas. Entonces sería la primera vuelta más 7 filas. Vamos a empezar a entrar. Terminé aquí. Voy a levantar una cadena. Y voy a empezar a entrar en estos huequitos que nos deja el tejido, que es de cada una de las filas que realizamos. En estos centros que quedan, hasta llegar al final. Ok, y lo que vamos a hacer es nuevamente levantar una cadenita, giramos nuestro trabajo y vamos a ir haciendo disminuciones. Una disminución, 2, 3, 4 y aquí 5. Ya que tenemos esto, nuevamente una cadenita y vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Y vamos a cortar largo para poder coser ahorita a nuestro Superman. De esta forma lo vamos a traer aquí y le vamos a coser la capita de lado, simulando que el aire la está moviendo, y con esta cadenita justamente rodeamos y ya nos podemos anclar por aquí de esta forma, colocándole la capita de ladito, y este hilito que sobra lo vamos a rematar. Bueno, pues así nos queda nuestro Superman con su capita de lado. Por favor, si te gustó este tutorial, te pido que le des me gusta, que te suscribas, ya que estamos trabajando en muchos personajes más que puede ser de tu interés para tejer. Muchísimas gracias.